con Carlos Leáñez, que es un filólogo y profesor universitario de lenguas en la Universidad Simón Bolívar de Caracas, y que actualmente tenemos el privilegio de tenerle en España viviendo en Tenerife, de donde me dijo que no se pensaba mover, perdón, el otro día, y con lo cual es un privilegio para todos nosotros tenerle aquí, ¿no? Bueno, don Carlos Leáñez es filólogo y profesor universitario. Ha sido una línea de investigación sobre el devenir de las lenguas en el contexto de la globalización. Es además el creador de dos cátedras, la Guerra de los Idiomas y Lengua, Ciudadanía y Nación Hispanohablante. Es además conferenciante sobre temas de política lingüística, consultor en lenguas en medios corporativos, es escritor de obras de ficción y autor de trabajos sobre teoría del cuento y articulista de opinión. El objetivo de sus distintos proyectos es la lucha, como él mismo señala, por el respeto de los individuos en una Hispanoamérica relevante y cohesionada. En este sentido, estuvo vinculado desde 1994 hasta 2009 en la Unión Latina, una organización internacional cuyo objetivo es promover y diseminar la herencia común del mundo latino. Entre los distintos cargos de responsabilidad que ha tenido a lo largo de su carrera profesional, podemos destacar la vicepresidencia de la Asociación Venezolana de Terminología entre 1998 y 2009 y su papel en la producción del documental que vimos ayer en la Universidad Fernando III y que fue todo un lujo para los que lo pudimos ver, Hispanoamérica, Canto de Vida y Esperanza. Y ya, sin más dilación, le doy la palabra al profesor Carlos Leáñez. Muchísimas gracias, Eduardo. Bueno, ante todo agradecer al CEU y particularmente a Eduardo, a Consuelo, a Paloma, a Laura, agradecer a la gente de Caja Rural y por supuesto a la Universidad Fernando III. Bueno, comencemos. Quiero decirles a los que están sentados atrás, hola, que esto va sobre todo dedicado a ustedes. Así que los invito a que nos veamos las caras, es decir, que no las tengan ligeramente inclinadas hacia abajo, para que oigan algo que tiene que ver con el futuro, y un futuro en el que muy probablemente ustedes se van a ver insertos. De verdad, les ruego que contribuyan con mi fluidez mirándome a la cara, que es lo propio de la gente que está hablando. Bueno, muchísimas gracias entonces, y vamos a hablar de un tema neurálgico. Quisiera comenzar con una pequeña anécdota. Yo, una de las últimas clases que di en la Universidad Simón Bolívar en Caracas, siempre yo generaba preguntas a comienzos del curso para que la gente entrara en calor intelectual, ¿no? Entonces, ese día se me ocurrió una pregunta un tanto extraña. Les dije, ¿qué tendría que pasar en Venezuela para que ustedes, sin dudarlo, se fueran? Estamos hablando de un país con hiperinflación, con persecuciones políticas, con todo tipo de problemas, todos los problemas que ustedes se están imaginando, más otros y además más agudos que lo que ustedes se están imaginando. Un caos total, ¿no? Venezuela 2016, cosa que no ha mejorado mucho, por cierto. Entonces yo les pregunto eso y yo me estoy esperando respuestas como, bueno, si mi familia pasa demasiado hambre, o bueno, si meten preso a un familiar. Yo me estoy esperando ese tipo de respuesta, ¿no? Los muchachos, más o menos la edad que tienen ustedes, 2016. Entonces, a mí lo que me sorprendió fue que la respuesta fue casi inmediata y unánime. ¿Y cuál fue la respuesta? Que corten internet, profesor. O sea, en un país que está en plena crisis, un desastre. O sea, el problema para estos jóvenes era, si cortan internet, ay, sí es verdad que me voy de Venezuela, que yo no tenga que comer, que metieron preso a mi hermano, no, bueno, en fin, pero que corten internet, no.
Entonces, yo pienso que esto es representativo de la importancia que tiene el ciberespacio, ¿no? Es decir, podemos ver todavía caras inclinadas allí de personas que no dejan, que no pueden arrancarse al ciberespacio, que no pueden regresar a la dimensión física, ¿no? Nosotros estamos viviendo un cambio antropológico indudable. Nosotros antes vivíamos solo en un ámbito físico. Ahora vivimos en un ámbito físico y en un ámbito virtual. Este ámbito virtual para la lengua española es una extraordinaria e inédita oportunidad. Y para la hispanidad es también una extraordinaria e inédita oportunidad. Porque poseer 500 millones de hablantes hablando una sola lengua y saltando el archipiélago de nuestros estados en el ciberterritorio genera unas posibilidades de poder concreto, económico, político, etcétera, que me parece que no están siendo vistas, ¿no? Ustedes saben que concepto que no se tiene en la cabeza, objeto que no se ve en la realidad. Creo que este tema del ciberespacio y sus implicaciones políticas y políticas lingüísticas no está siendo visto todavía. Pero cuando terminemos la presentación, que Eduardo me habló de 5 horas, ustedes van a salir expertos en el tema. Bien, entonces déjame comenzar con el primer previo, ¿no? La lengua es la base del conocimiento, funda la cultura y es la fuente principal de comunicación e identidad. La lengua no es un conocimiento más, es la base del conocimiento. Gracias a la lengua nosotros nos separamos de los mandatos biológicos y comenzamos a fundar la cultura. La lengua es, y la lengua natural, es decir, esta que yo estoy hablando con ustedes, porque el hombre es creador de infinidad de lenguajes, esta lengua que yo estoy hablando con ustedes, es decir, el lenguaje natural, se ha vuelto la manera de comunicación más común entre los seres humanos, ¿no? La lengua entonces es fuente de comunicación, sí, toda lengua es fuente de comunicación, pero también lo es de identidad. Y aquí hay un ribete político tremendo, ¿no? Es comunicación, claro, cualquier lengua nos sirve para comunicarnos, pero es que además, al incluir los afectos, la pertenencia, etcétera, la lengua se vuelve fuente de identidad. Les voy a meter otra pequeña anécdota antes de continuar. Estaba yo en México hablando y estaba mi comadre allí en México, que vive en México. Y yo la veo que me está mirando embelesada, como si estuviera enamorada de mí, lo cual es imposible desde todo punto de vista, ético, moral, etc. Y yo le digo, Cristina, ¿por qué me estás mirando así? Ay, es que te oigo hablar y el acento de Caracas, el acento nada más, remitía a una cantidad de vivencias de tipo afectivo. Entonces, la lengua es comunicación, es identidad, funda la cultura, es la base del conocimiento. Si nos la quitaran, si nos quitaran la lengua, el mundo sería un cúmulo indiferenciado de estímulos con el cual no podríamos interactuar. Pasemos al segundo previo. La mayoría de las lenguas del mundo están al borde de la muerte, están a punto de desaparecer. Y la pérdida de las lenguas se está acelerando por procesos que vamos a ver, ¿no? Esto es prácticamente ineluctable. En el mundo hay 7.000 lenguas. La base poblacional de esas lenguas es extremadamente exigua. Tenemos que 6.500 lenguas son habladas por el 5% de la población. 6.500 lenguas por el 5% de la población. El español solo es hablado por el 7,2% de la población del mundo. Es decir, el español solo es más que 6.500 lenguas de las lenguas que existen hoy en el mundo. La riqueza del mundo se produce en un puñado de lenguas. En 12 lenguas se produce el 90% de la riqueza del mundo. La mayoría de las lenguas del mundo están reducidas a ámbitos que tienen que ver con la tradición, con la caza, con cuestiones, en ellas no se puede pagar los impuestos, en fin, no se puede hacer una serie de cuestiones muy importantes para la vida
actual. Otra cosa es que hay 200 lenguas que abarcan el 95% de la población. 200 lenguas, hay 7.000, abarcan el 95% de la población. Y prácticamente eso hace que la digitalización, que es condición sine qua non para la supervivencia de una lengua en el futuro, la digitalización de estas lenguas es prácticamente imposible, en el sentido de que no hay suficientes textos o no hay textos en absoluto y no hay capacidad de acometer las inversiones que requeriría la digitalización de estas lenguas. Ahora, ¿por qué se pierde una lengua? Voy a ser absolutamente crudo, no estoy hablando del deber ser, de la diversidad lingüística, de los pajaritos cantan, no, o sea, voy a hablar muy crudamente, ¿no? ¿Por qué, por ejemplo, la familia de la esposa de mi papá, que es judía, los padres de ella llegan a Venezuela, hablan yiddish y toman una dramática decisión en la mesa de la familia cuando nace la primera hija? No les vamos a hablar nunca en yiddish, vamos a hablarles siempre en español para que se inserte en esta sociedad. Fíjate tú, ¿por qué se pierde o abandona una lengua? El hablante escogerá aprender otra lengua o abandonar su lengua si la otra aumenta su capacidad de comunicación de tal manera que justifique el esfuerzo de aprendizaje y o el abandono de su lengua. Básicamente, las personas que abandonan una lengua o aprenden otra, lo que están buscando es ampliar su posibilidad de comunicación. Por ejemplo, los holandeses, que hablan todos muy bien inglés, no es que sean particularmente anglófilos, es que si solo hablan holandés, nada más van a hablar con el conserje y el señor del kiosco de la esquina. ¿Por qué nosotros, los hispanohablantes, nos cuesta relativamente, o sea, vistos como masa, no somos muy buenos aprendiendo idiomas extranjeros? Es que tenemos 500 millones de personas con quien hablar. Es decir, no nos sentimos solos y sabemos que detrás de esos 500 millones de personas están todo tipo de servicios, inteligencia artificial, editoriales, universidades, etc. En cambio, los holandeses se sienten un poquito solos, entonces aprenden la lengua vehicular, pero no es que los holandeses son unos genios y que bien hablan ellos inglés y por qué nosotros no, es que nosotros estamos en otra posición, ¿no? Los expertos en no aprender idiomas son los anglos, porque ellos, normalmente todo el mundo quiere hablar inglés con ellos y ellos, bueno, se prestan al juego, ¿no? Sigamos. Una pequeña cifra, unas pequeñas pinceladas sobre unas cifras triunfantes del español para entrar en materia rápidamente. El español es la primera lengua de América y muchachos, los que están atrás, ese que está absorto ahí al lado tuyo, ese que está ahí absorto al lado tuyo. Mira, te voy a decir algo. El español es una lengua americana de origen ibérico. ¿Por qué? Porque el 92% de los hispanohablantes está en América. El español es una lengua americana de origen ibérico. Es decir, cuando se habla de hispanidad, tenemos que, sobre todo cuando se está aquí en España, tenemos que tomar conciencia de que España es otra parte, una parte de la hispanidad. Y lingüísticamente hablando, el 8%. Todos los hispanohablantes somos copropietarios de la lengua española. No hay ninguno que sea inquilino y mucho menos ocupa, ¿no? Bueno, la primera lengua de América, más del 40% de los habitantes de América hablan español. La primera en implantación. ¿Qué significa esto? Que el español no solamente es hablado, sino que es hablado como lengua materna, lo cual le da una doble fortaleza. El 94% de las personas que hablamos español lo hablamos como lengua materna. Esto hace que el español tenga una fortaleza inexpugnable. Si gustamos los factores de que no aprendemos lenguas extranjeras muy bien o en absoluto, y que el español es nuestra lengua materna, es decir, lengua de afectos, no una lengua instrumental, es muy difícil
desalojar al español de sus predios, ¿no? El español es la segunda lengua materna del mundo, solo superada por el chino mandarín. El español es la segunda en inteligencia artificial en el mundo, al menos en las inteligencias artificiales populares estilo ChatGPT o estilo Gemini. ChatGPT, por cierto, que en lo sucesivo voy a llamar Gerardo Pérez Torres, GPT. Yo siempre lo llamo Gerardo Pérez Torres, así queda como más simpático, ¿no? En español, la comunidad de lengua española tiene el tercer poder de compra del mundo. Es decir, nosotros somos una suerte de clase media pujante del mundo. En español se produce el tercer PIB del mundo y el español es la tercera lengua en Internet, solo antecedida por el mandarín y por el inglés. Vamos a ver ahora algo extraordinario. Les pido que presten mucha atención porque hay muchos sistemas mundiales, ¿no? Y uno de los sistemas mundiales es el sistema lingüístico mundial. Y el sistema lingüístico mundial se está desmoronando, está cayéndose en pedazos. ¿Cómo es esto? Vamos a tratar de entender esto con una metáfora. Imaginemos un sistema solar, ¿no? Un sistema solar. Pero un sistema solar sui generis, en donde hay como un sol, un hipersol, que es el inglés. En torno a ese hipersol gravitan 13 soles, que son las lenguas llamadas supercentrales, entre las cuales se encuentra el español. Después tenemos en torno a esos soles, tenemos planetas. Después, en torno a esos planetas, tenemos satélites. Vamos a ver esto claramente. El inglés actualmente es la lengua hipercentral. El español es una de las 13 lenguas supercentrales. Entre las lenguas centrales del español, es decir, que gravitan en torno al sol de la lengua española, se encuentran, por ejemplo, lenguas como el catalán, el gallego, el quechua. ¿Cómo funciona el sistema lingüístico mundial? ¿Qué es lo que une, cohesiona al sistema lingüístico mundial? Lo que se llama el bilingüismo vertical. ¿Cómo funciona el bilingüismo vertical? Estoy perdido aquí. Aquí está. ¿Cómo funciona? Funciona mediante los bilingües. Un bilingüe normalmente, ¿cómo accede o por qué opta a la otra lengua? Habíamos dicho que es porque amplía su capacidad de comunicación. Entonces, por ejemplo, un gallego, la primera lengua que va a aprender no es catalán, que es una lengua, digamos, que está al mismo nivel que el catalán, es una lengua planeta, ¿no? Sino que va a aprender una lengua sol o hipersol. Entonces, un gallego normalmente va a aprender como primera lengua y volverse bilingüe, va a aprender el español. Y un español, por ejemplo, que habla una lengua supercentral, pero no está en el hipersol, un español va a aprender como primera lengua normalmente no el francés, normalmente no el alemán, sino se va a ir al nivel superior, es decir, al inglés. No voy a decir superior, sino más central en el sistema. Imagínense como una telaraña también, una tela de araña donde la araña está en el centro y es el inglés, ¿no? Entonces, básicamente, mientras yo estoy más bajo en el nivel o más alejado del centro, más lenguas voy a tener que aprender. ¡Qué talentoso! Fulano que habla 4 idiomas. Bueno, habría que ver cuál es su lengua materna. Apuesto que no es el inglés, porque quien habla inglés no siente, no ve que hay una lengua por encima de la suya que amplíe su capacidad de comunicación y por lo tanto se queda sencillamente en el inglés. ¿Más o menos me expliqué? Bien, entonces continuemos. Este sistema que les acabo de explicar tan trabajosamente está en plena caída por la vía de la traducción y la interpretación automática. Actualmente, los procesos que tienen que ver con el procesamiento del lenguaje natural y la inteligencia artificial han generado una convergencia
muchachos, de nuevo, esos virtuales, vénganse por acá, vénganse por acá. Escuchen esto, miren, ustedes van a ganar más escuchándome que haciendo lo que están haciendo. Perdonen la arrogancia. Además que me desconcentran, les ruego colaboración. Entonces, la caída del sistema mundial por la vía de la traducción e interpretación automática. ¿Qué significa esto? La convergencia, decía, del procesamiento del lenguaje natural y la inteligencia artificial han hecho que ya nosotros no necesitemos intérpretes ni traductores si hablamos una de las lenguas principales del mundo. Es decir, entre inglés y español ya prácticamente va a ser innecesario aprender inglés. Vamos a explicar esto rápidamente con un ejemplo de febrero de este año, es decir, hace siglos, porque esto avanza todo muy rápido. Mi hija se casa en Chile y viene gente de todas partes del mundo, muchas personas no hablan español, y entonces se decide proporcionarles como cortesía los textos que van a ser leídos en inglés. Entonces yo escribo un texto lleno de connotaciones, afectos, intertextos, guiños, etcétera, etcétera, y se lo entrego a mi hija y yo voy a leer ese texto en la ceremonia. Y le digo, ¿cómo es la cosa de la traducción en inglés? No, tranquilo, papi, deep L. Deep L, what the hell, ¿qué es eso? Me dice, no, traducción automática. Ah, bueno, pero por favor mándamelo porque me caben serias dudas sobre la calidad de esa traducción. Repito, no es un texto, un artículo científico, una lengua que sencillamente denota, sino una lengua que requería ciertos contextos grandes, ¿no?, para poder traducirlos bien. A los 5 minutos me llega el texto. No corregí ni una coma del texto en inglés, ni una coma. Si alguno de ustedes está estudiando para traductor o intérprete, le ruego lo piense muy bien, porque esa es la típica profesión que no tiene futuro, en serio. Y quien esté pensando en montar una academia de lengua, le ruego lo piense muy bien también, por lo que vamos a ir desarrollando, porque es que todo esto está cambiando muy rápido en virtud de la tecnología, ¿no? Entonces, el sistema está cayendo. ¿Por qué? Porque al haber aproximadamente 10 lenguas que tienen ingentes cantidades de texto, que pueden ser tratados por los modelos de lenguaje de la inteligencia artificial y que están relativamente bien digitalizadas, entre esas lenguas, la comunicación ya, incluso se venden aparaticos, lo que pasa es que son un poco caros, cuestan 700 euros, ya yo con ponerme unos auriculares y el chino se pone unos auriculares, vamos a poder hablar muchísimo mejor que si yo tomara 800 horas de clases de chino. Esto es el tema de, vamos a ver, quiero puntualizar esto. En el mundo actualmente, como lengua extra, el inglés es la lengua más hablada del mundo, pero no como lengua materna, sino cuando tomamos en cuenta los que la hablan como segunda lengua o como lengua extranjera. Los que la hablan como lengua extranjera son aproximadamente 1.000 millones de personas, ¿no? Claro, pero ¿qué saben hablar esas 1.000 millones de personas? Saben pedir café, saben preguntar dónde está el baño y según las investigaciones que se han hecho, esas 1.000 millones de personas, la inmensa mayoría tiene un nivel medio-bajo y del nivel medio-bajo hacia abajo. Es decir, que van a estar mejor servidos con la traducción y la interpretación automática actual, que aún no es perfecta. O sea, ya estarían mejor servidos. ¿De acuerdo? Entonces, la lengua hipercentral va a desaparecer como lengua hipercentral. No es que el inglés va a desaparecer, claro que va a seguir, pero ya no va a ser hipercentral, porque no, es decir, los que estamos en las 10, 13 lenguas más importantes del mundo, no vamos a necesitar hablar esos otros idiomas, porque habrá la posibilidad, la hay ya, ojo, la posibilidad de ponerme unos auriculares y comenzar a hablar en tiempo real. Entonces, la utilidad del inglés como lengua
central va a decaer sensiblemente. Ese tramo, ese sol, ese hipersol va a desaparecer sencillamente. Y lo que va a ocurrir es que vamos a tener un sistema solar con 13 soles aproximadamente, ¿no? Con 13 soles. Es decir, las lenguas supercentrales se globalizan. El inglés como lengua global desaparece. Y las lenguas supercentrales, grandes, con ingente cantidad de textos bien digitalizadas, van a globalizarse. Es decir, cuando una persona que hable una lengua periférica quiera aprender otra lengua, ya no va a elegir necesariamente el inglés, porque no va a tener que ser el inglés. Sencillamente con que sea una de las lenguas bien equipadas y bien digitalizadas, él va a estar bien servido. ¿Mm? Ok, continúo. Las lenguas centrales, el catalán, el gallego, el quechua, por ejemplo, van a ser lenguas que van a estar en lucha por digitalizarse. Porque las lenguas son ante todo proveedoras de servicios. Es como la telefonía móvil. Imagínense ustedes que las compañías de telefonía móvil comiencen a proveer el sistema de comunicación mediante hologramas en una sala virtual. Eso lo tiene Vodafone y no lo tiene Movilnet. No lo tiene, ¿cómo se llama aquí? Movistar. Sencillamente la gente va a abandonar la que no tiene ese servicio. Es decir, va a haber un abandono masivo de lenguas periféricas, porque el nivel de servicio que van a estar prestando las lenguas supercentrales va a ser absolutamente extraordinario. Y las lenguas satélite van a terminar por desaparecer. Esto es tremendo. O sea, yo lo que estoy diciendo puede herir susceptibilidades, romanticismo, lo que llaman sentimentalismo lingüístico, pero como dicen en México, pues ni modo. es que las cosas van evolucionando así. Y bueno, nosotros los hispanohablantes, en ese sentido, tenemos la inmensa fortuna de hallarnos entre una de las lenguas más equipadas y digitalizadas del mundo, ¿no? Las consecuencias de la caída del sistema. Bueno, cuando la misa se dejó de dar el latín perdió bastante importancia, ¿no? Y la misa se va a dejar de dar en inglés. Y entonces el inglés perderá muchísima importancia. Es decir, el inglés era una lengua importante para los anglos. Y está bien, es normal que así sea. Pero eso de ser el sumo sacerdote de las relaciones internacionales, en donde todo el mundo quiere tomar la palabra y decir su cosita en inglés para que se vea que estuvo en la Academia Berlitz 2 o 3 horas, pues mira, eso ya no va a tener mayor utilidad. El poder blando anglosajón, por lo tanto, y todas sus producciones en inglés, que son tan atractivas o que resultaban tan atractivas, van a entrar en un proceso de merma. La centralidad de las leyes, ¿a qué vamos a pasar? Vamos a pasar a la centralidad, se ponen en el centro del sistema las lenguas supercentrales, las que eran antes 13. Se van a poner todas en el centro del sistema y se va a crear una suerte de oligopolio cultural real. Esto ya se perfila en plataformas como Netflix. Ya en Netflix, por ejemplo, uno ve que ya hay una cantidad de aportaciones en diversas lenguas, etc. Ya el inglés está perdiendo. Y además, en el menú yo puedo escoger no sé cuántas lenguas para ver la película, ¿no? Eso es muy importante. Si siempre tenemos el español para ver la película, cualquiera que ésta sea, todo va bien, ¿no? Entonces, la centralidad de las supercentrales. Teníamos antes solo el inglés, ahora van a estar 13 lenguas en el lugar donde estaba el inglés. 13 lenguas entre las cuales también estará el inglés. Ya entonces, fíjense, la disputa por llamar la atención en el mundo hacia nuestros países ya no va a ser en torno a la necesidad de aprender una lengua para comunicarme con el mundo, y va a estar más bien inclinada al atractivo cultural. Por ejemplo, hablábamos ayer en la noche con unos compañeros, la gastronomía. El Instituto Cervantes, por ejemplo,
va a tener que seducir, ya no con el español, porque va a haber 13 lenguas en competencia con el español, en fin, y las personas que hablaban lenguas del mismo nivel tampoco van a querer aprender español, etc. Entonces ya la labor de promoción cultural va a tener que ver con generar atractivo cultural. Qué bellas son nuestras ciudades, qué maravillosa es nuestra gente, qué maravillosa es nuestra gastronomía, nuestras playas, etcétera, etcétera, etcétera. A ese nivel vamos a pasar, porque ya el tema del idioma y la utilidad de aprender un idioma ya, como el inglés, ya va a estar en un segundo plano. Otra cosa que va a ocurrir, que para mí es una transformación verdaderamente extraordinaria, es que al no ser necesario aprender una lengua extranjera, ojo, a menos que uno sea amante de una cultura o tenga unos vínculos afectivos muy fuertes, etc. Pero estoy hablando de la gente normalita que lo que quiere es comunicarse y resolver una serie de cosas prácticas, ¿no? Estas personas ya no van, que no tienen ninguna inclinación natural hacia aprender lenguas, sino que lo hacen por razones prácticas, estas personas van a encontrarse con que van a tener una cantidad de tiempo disponible, porque la cantidad de horas que hay que aplicar para aprender bien un idioma, esto es brutal. Los costos que tiene el aprender bien un idioma, eso es brutal. Todo eso va a desaparecer para nosotros los hispanohablantes, por ejemplo. Y me parece que podremos focalizarnos en algo muy interesante, que es el dominio pleno de nuestra propia lengua. Porque el buen hablante global del futuro va a hablar bien una de estas 13 lenguas. Y en la medida en que hable una de esas 13 lenguas de manera sutil, de manera potente, va a ser una persona con una capacidad de negociación y de estar en el mundo absolutamente extraordinaria. Entonces, vamos a pasar del apremio de estar aprendiendo lenguas extranjeras a profundizar en la nuestra, ¿no? Lo cual me parece algo extraordinario. Yo, particularmente, soy una persona muy interesada en las lenguas. He pasado la mayor parte de mi vida estudiando lenguas porque me gusta el asunto, gracias a Dios, porque si fuera por utilidad estaría llorando, ¿no? Entonces, ya estamos entrando en una nueva etapa. La nueva educación, es decir, ¿con qué se va a sustituir o se deberá sustituir lo que eran las clases de idioma, en donde siempre se incluía una visión de la cultura, unas foticos del Big Bang, etcétera, etcétera? ¿Por qué va a ser sustituida esto? Bueno, va a ser sustituida por la comunicación intercultural. ¿Cómo se toca a la gente en las otras culturas, por ejemplo? ¿Cómo se mueve? Todo lo que son lenguajes no verbales. Por ejemplo, una pequeña anécdota. Una persona japonesa llegó a nuestro departamento y quería ayudar con cursos de conversación de japonés en el departamento de idiomas allá en Caracas. Y ella estaba empeñada en mimetizarse con la cultura local, ¿no? Y para ello, bueno, registró una serie de datos. Uno de ellos es que los venezolanos se tocan. Y se tocan mucho, 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 mucho. Les encanta tocarse la barriga, los hombros, abrazarse, etcétera, ¿no? Bueno, como aquí también yo toco mucho y no he encontrado resistencia cultural al respecto. Esta muchacha entonces registró tocar. Y entonces comenzó a tocar, pero tocaba donde no era. Esas son las cosas que se aprenden. Como ella tocaba, por ejemplo, donde la columna acaba, concluye, tocaba más abajo de esa área, lo cual era extremadamente perturbador. Por ejemplo, el tema de los olores. En Venezuela, los venezolanos solemos ducharnos 2 veces al día y hacer uso exhaustivo del desodorante y somos alérgicos a los malos olores, y hay personas procedentes de la Unión Europea que llegaban y aquello era imposible, ¿no? Y eso generaba problemas corporativos porque no dominaban el código de los olores. Entonces, al tener superado el tema del idioma, vamos a tener que aprender dónde tocar, qué oler, cómo oler, una cantidad de temas que tienen que ver con comunicación, pero ya no verbal, porque la comunicación verbal la vamos a tener resuelta
por la traducción e interpretación automática. Muy bien, estamos hablando de puro futuro, ¿no? Puro futuro. ¿Cuáles son los grandes retos del español? Los voy a sobrevolar muy rápido. En primer lugar, la posesión cabal de la lengua. Entre nosotros los hispanohablantes cunden y proliferan, pululan los pseudohablantes. Es decir, personas que son incapaces de entender una lectura de mediana exigencia, personas que les resulta imposible escribir, personas que dominan un solo registro de la lengua, es decir, solo saben hablar con los amigos y cuando ven al rey le hablan como hablan con los amigos o se quedan callados porque no saben cómo hablar con el rey, por ejemplo. Y el hablante pleno tiene que dominar muchísimos registros, es decir, saber adaptarse al interlocutor y va a tener que dominar la argumentación, la descripción, la narrativa, los diferentes órdenes del discurso. Y eso es un tema que se trabaja en la escuela. Y quiero decirles que entre nosotros los hispanohablantes tenemos un problema gravísimo con la escuela en lo que se refiere a la lengua. En las pruebas de lectura que hace la OCDE, estamos en un nivel bastante mediocre, bastante mediocre. Y quiero decirles, esto es muy grave, porque hasta los 9 años uno aprende a leer y a partir de los 9 años uno aprende leyendo. Si uno no aprendió a leer adecuadamente, y eso le ocurre a una cantidad de gente que tenemos sentados al lado de nosotros en el metro, sencillamente esa persona está trabada, no progresa, no agrega valor. Esto es tremendo, tremendo. Yo para mí este es uno de los primeros problemas que hay que resolver en el español. Tenemos mucho pseudohablante. La gente dice, bueno, todos hablamos español. Sí, claro, español de monte, español silvestre. Ahora, cuando vivimos en una ciudad, nosotros tenemos que ser capaces de modular nuestro lenguaje y de adaptarnos a nuestro interlocutor de manera tal de no producir rechazo y explicarnos con claridad. Este es un gran tema, un gran tema. Y lamentablemente es una obra que está siendo inacabada. Quiero decirles que a comienzos de este año la Real Academia Española sacó un informe alarmante, alarmante del estado del aprendizaje del español en la escuela. Cuando la escuela no funciona, el ciudadano no funciona, la economía no funciona, nada funciona. Es decir, si la escuela no funciona en una de sus misiones más sagradas, como es la transmisión de la lengua, pues mira, tenemos un problema. Posesión cabal de la lengua. Les recomiendo la lectura de ese informe de la Real Academia. Garantía de uso en ámbitos nacionales. No puede ser que se esté en un país cuya lengua oficial es el español y esa lengua no puede ser utilizada en cualquier circunstancia. Eso sencillamente no existe. No existe. Sabemos que sí existe, pero eso es políticamente inaceptable. Inaceptable. Es decir, la lengua común de los españoles es el español y en español debe poder decirse cualquier cosa en cualquier contexto por parte de cualquier persona. Hace falta en español suplir algunas lagunas terminológicas. Es decir, nosotros tenemos una lengua plena, una lengua fantástica, pero hay algunas pequeñas carencias en los vocabularios especializados. Esto hay que resolverlo. Se puede resolver de una manera muy fácil, sobre todo con los instrumentos de inteligencia artificial. Y de lo que se trata básicamente es de, si no hay un término, inventarlo, y si hay un término o varios, consensuarlo, subirlo a una base de datos importante, solvente, de consulta pública, conocida por todos, de manera tal de que nosotros, que tenemos por el momento que hacer lo que se llama generación terminológica secundaria, porque la primaria es la que genera el que hizo el término, que generalmente es el que inventa o dilucida la cuestión, ¿no? Nosotros lamentablemente estamos en generación terminológica secundaria, pero tenemos que hacerlo muy rápido,
porque la lengua tiene que estar plenamente equipada en todos los ámbitos, incluidos los ámbitos muy especializados. Por otra parte, tiene que haber una garantía de uso en ámbitos internacionales, aunque esto va a ser muy atenuado con el tema que hablé de la traducción e interpretación automáticas, pero de todas maneras hay una cantidad de organismos internacionales donde el español no está y debería estar. Tema de justicia de la Haya, por ejemplo. Es increíble, el español no está allí. Por ejemplo, en la OCDE, en la propia OCDE, el español no está, etcétera, etcétera, etcétera. Nosotros tenemos que coordinarnos para pesar juntos y estar en todo organismo internacional que se mueva por allí. Por otra parte, el equipamiento tecnológico pleno, que es el tema de estar presente en todos los procesos que tienen que ver con el procesamiento del lenguaje natural e inteligencia artificial. Y la garantía de uso en el ciberespacio, que tiene que ver con el ancho de banda y la velocidad en Internet. Vamos a meternos entonces en estos temas. El futuro depende ante todo de mantenernos en el tránsito ascendente de las lenguas supercentrales, manteniéndonos entre las lenguas mejor digitalizadas. Es decir, nuestra máxima preocupación en este momento, desde el punto de vista lingüístico, tiene que ser el estar presente en ese proceso ascendente, en no bajar la guardia en todo lo que tiene que ver con digitalización, inteligencia artificial, procesamiento del lenguaje natural. Porque si nos bajamos de ese carro, nos vamos directo a la periferia. Ojo, eso no está ocurriendo, pero puede ocurrir. Nuestro tránsito, y esto que voy a decir es de una importancia política suprema, suprema. Nuestro tránsito ascendente hoy se halla en manos de Google, Microsoft, IBM, Amazon, Facebook y Apple. Y agregaría desde hace un año a X, porque X, lo que era Twitter, ha logrado ya una inteligencia artificial increíble y ha avanzado muchísimo en este sentido. Estas empresas el año pasado invirtieron en lo que se llama eufemísticamente investigación y desarrollo, pero es básicamente inteligencia artificial y digitalización de todo lo que hay en la vida, 140.000 millones de dólares. ¿Cómo es posible competir con esos presupuestos? ¿Por qué les digo que esto tiene cierta gravedad? Porque el español está siendo plenamente digitalizado por esas empresas. Y está siendo plenamente digitalizado por esas empresas porque somos un mercado de 500 millones de personas del cual no quieren prescindir. Pero digamos, este elemento que es central para el futuro del español y de nuestra cultura, nos escapa totalmente de nuestras manos y depende de un factor exclusivamente benevolente del administrador de toda esta data digital. Esto es tremendo, es tremendo. Y por si esto resultara no suficientemente estremecedor, les leo lo siguiente. Microsoft, este señor David Fernández Vítores es una persona muy competente que hace los informes anuales del Instituto Cervantes sobre el estado del español en el mundo. Este señor dice, Microsoft, Google y OpenAI, Gerardo Pérez Torres, convierten lo que decimos en macrodatos y toman decisiones instantáneas sobre cuál es el uso contextual de cada palabra. Esos datos tienen una capacidad normativa, van generando una norma, porque después se utilizan para producir lenguaje nuevo, con lo que favorecen la inercia de su utilización. Lo más probable es que eso vaya a desplazar el poder normativo de la Real Academia. Lo más probable no, seguro. ¿Por qué? Porque los textos que nosotros leemos, los textos que nosotros manejamos, van a ser cada vez más fruto del trasiego
por todas estas instancias. Y en la medida en que no sean administradores benevolentes de este tema, pues podemos tener sorpresas desagradables, porque estas instancias van a actuar claramente de abajo hacia arriba y de acuerdo a lo que es el uso real de las personas. Por ejemplo, yo me he dado cuenta que la inteligencia artificial, cuando en español uno escribe una carta, por ejemplo, querido Pepito, dos puntos, me hallo en Madrid, etcétera, etcétera. Bueno, en inglés esos 2 puntos sería una coma. Yo me estoy dando cuenta que ya los 2 puntos están siendo desplazados por la coma. Y todo eso tiene que ver con este fenómeno. Hasta qué punto todo este procesamiento de datos y manejo de lengua a nivel macro va a terminar por cambiarnos las reglas de nuestro propio idioma desde factores completamente externos. Tremendo. Yo cuando leí esto dije, ups. ¿Cuáles son los riesgos de la digitalización en manos ajenas? Bueno, cuando ustedes hablen, como hago yo todos los días con Gerardo Pérez Torres, y pago para hablar con él, ustedes se van a dar cuenta que Gerardo Pérez Torres, o sea, ChatGPT, lo que quiere es complacerlos, mimetizarse contigo. Y por lo tanto, él va a hablarte como tú le hablas. Entonces, si uno tiene un registro de lenguaje más bien bajo, no se va a superar en esa interacción y va a terminar aislado en un compartimiento en donde es como hablar con un amigo, que si nada más habla español de monte, pues ChatGPT también le habla español de monte, se mimetiza. Entonces, ¿qué va a pasar con los registros de lenguaje más exigentes? ¿Va a quedar la gente cada vez más recluida en estos compartimientos? Pregunta que dejo en suspenso. Bueno, la propia degradación. Por ejemplo, hasta ahora estas empresas están metidas en una dinámica meramente mercantil. Pero, ¿y si entraran en una dinámica política? En donde, mira, no queremos que los hispanohablantes agreguen valor. No queremos que los hispanohablantes surjan. No queremos que los hispanohablantes disciernan, tengan sutilezas. No, vamos a encajonarlos, vamos a meterlos en rieles cognitivos reducidos. Se podría hacer, es perfectamente 1984, pero en tiempo real, con muchísimo más recursos. Eso podría ocurrir, no hay indicios de que esté ocurriendo para mí. Es decir, estas empresas tienen una dinámica meramente mercantil por ahora, pero tienen las posibilidades técnicas de entrar en otra dinámica, para entrar en otra dinámica, ¿no? La divergencia, esta es otra cosa. Muchas de estas empresas, al tratar de complacerte tanto, entonces comienzan a hablar exactamente como tú y podrían generar una especie de divergencia lingüística al adaptarse totalmente a los usos de tu país, de tu manera de hablar, incluso de tu pueblo, y podría eso generar un proceso de pérdida de unidad de la lengua. Y por supuesto el tema de la soberanía digital. Es decir, yo estoy seguro que Google sabe mucho más de los españoles que el CNI. ¿CNI es que se llama? Que el CNI, estoy seguro, porque maneja muchísimo más datos, puede cotejar muchísimas cuestiones, ¿no? Bien, respuesta hispánica dispersa a la digitalización ajena, porque, digamos, no es que nadie se ha dado cuenta de esto, ¿no? Mucha gente ya está encima del problema y está actuando. Pero quiero decirles algo, solamente en España. En Hispanoamérica, es decir, los esfuerzos son aislados, a pequeña escala, incomunicados, un universitario excéntrico que tiene 2 o 3 ordenadores, pero no hay una gran potencia que esté dinamizando estos temas en la política, en las políticas públicas, ¿no? Entonces, claro, en España, sin embargo, sí hay algunos esfuerzos relativamente significativos. Hay un sistema de inteligencia artificial que se llama María, IA por inteligencia artificial. Hay otro sistema que tiene que ver con el buen uso
de las máquinas del español, perdón, que se llama Leia, y esto genera un esquema interesante que es un esquema de colaboración entre RAE y Microsoft, entre RAE y Google. Este es un esquema que a mí me parece muy importante seguir explorando, que estas grandes empresas sientan que las autoritas de la Real Academia o de la Asociación de Academias de la Lengua Española les es de cierto beneficio y generen acuerdos de beneficio mutuo que permitan que la deriva no sea totalmente cuantitativa o mercantil, ¿no? Bien, hay otra cosa, un PERTE, que es un mecanismo de financiamiento, unos créditos extraordinarios que surgieron sobre la base de la crisis del COVID. Hay un PERTE que se llama Nueva Economía de la Lengua. Ese PERTE tiene afectado 1.200 millones de euros. ¡Wow! No es poca cosa, ¿no? Y básicamente para el tema de la inteligencia artificial, la digitalización, es decir, 1.200 millones de euros es muchísimo dinero. Pero recordemos que los otros invierten 140.000 millones de dólares. Es decir, que está bien que estemos muy pendientes del tema, está bien que entre los PERTES se haya pensado en la nueva economía de la lengua, está bien que haya instancias que estén pensando que la inteligencia artificial tiene que pensar también en español directamente, pero digamos, tenemos que seguir en contacto con el esquema de arriba, de Leia, ¿no? Esquemas de beneficio mutuo. Este tema de la digitalización de la lengua es el típico tema que requiere una respuesta panhispánica, es decir, una respuesta en donde pesemos todos juntos y tengamos capacidad de negociación. ¿A qué me refiero? El interés para las grandes empresas es que somos para ellas un gigantesco mercado. Y ese hecho de que somos un gigantesco mercado nos apalanca a nosotros para negociar con ellas. Y también nos apalanca el hecho de que es técnicamente posible, como lo hace China, por ejemplo, la posibilidad de bloqueo de cualquiera de estos entes en nuestros países, en Internet. Nosotros podríamos bloquearlos, ¿no? Ahora, la idea, a mí me parece que la idea no es esa. La idea es llegar a un acuerdo ganar-ganar. Síguenos proveyendo de tus tecnologías que nosotros necesitamos, que son imprescindibles. Sigue trabajando en la digitalización de nuestras lenguas, pero permíteme un derecho de mirada. Permíteme un derecho de saber un poco a ciencia cierta qué es lo que está pasando detrás de los algoritmos para ver si realmente esto es un tema que me conviene o no me conviene, ¿no? Entonces, ¿cuál es el pacto de mutuo beneficio? Bueno, somos nosotros un gran mercado para ellos y para nosotros la tecnología de punta. Miren, yo estoy metido ya en la inteligencia artificial hasta aquí. Desde hace 3 meses estoy metido hasta aquí en la inteligencia artificial. Cada día hay noticias referentes a la inteligencia artificial. A mí me asombra que el tema no esté mucho más en la palestra, porque yo pienso que el invento más importante que ha ocurrido antes de la inteligencia artificial fue el fuego. Es decir, nuestras sociedades van a comenzar a ser pensadas por no humanos. O sea, tenemos que darnos cuenta de que lo que viene es algo estremecedor y que nos va a afectar a todos, no solamente a los traductores y a los intérpretes, ¿no? Yo creo que fontanero es una profesión con gran futuro. Te lo digo muy en serio. Bueno, entonces, básicamente los acuerdos panhispánicos con estas grandes empresas lo que buscarían sería el que tuviésemos mecanismos de auditoría y de revisión. Vamos a ir muy rápido ya que me queda demasiado poco tiempo. Tenemos el ciberespacio actualmente. En el ciberespacio actual tenemos unas pequeñas deficiencias, ya que hay diferencias entre el campo y la ciudad y entre países. Pero globalmente considerado, estamos muy bien.
somos la tercera lengua en la red, el 70% de los hispanohablantes tiene acceso a Internet, el 55,3% utiliza efectivamente Internet a diario, estos que entran lo utilizan en un promedio de 8 horas al día, es la segunda lengua en redes sociales, es la segunda lengua en canciones y series y es la segunda lengua en ChatGPT y Gemini, que son las inteligencias artificiales más utilizadas por el común de los mortales. Entonces, ¿qué les quiero decir con esta lámina? El ciberterritorio, que va a ser pronto inmersivo, es decir, vamos a tener salas con hologramas, nos vamos a poner trajes que van a permitir que toquemos esos hologramas y sentamos, que nos tocamos, etcétera. Todo esto es ya, y todo eso ya existe. Lo que pasa es que está en fases experimentales o solamente para cuestiones corporativas. Pero esta realidad inmersiva, virtual, va a ser una parte fundamental de nuestra vida. Si ya nada más con este aparatico estamos enganchados. Imagínense cuando la realidad virtual sea inmersiva e imagínense lo que implicará estar fuera de esa realidad inmersiva. Bueno, básicamente vamos a hablar rápido del poder. El poder tiene muchos factores, pero voy a simplificar en 3. El poder requiere una gran escala, mucha gente. El poder requiere una lengua común, no 100.000, no, una, que sea vehicular, que permita que toda esa diversidad se entienda en un código lingüístico y generen todas las combinaciones y complejidades, ¿no? Y tercera, un territorio compartido, ¿no? Ese es el caso de los Estados Unidos. Estados Unidos tiene un inmenso poder porque tiene una gran escala, 335 millones. Tiene una sola lengua común, el inglés, y tiene un territorio compartido de casi 10 millones, de los cuales más de 2 millones arrebatados a los meros mexicanos. El poder panhispánico, o sea, ya nosotros tenemos la posibilidad de ejecutar la ecuación del poder, porque tenemos la gran escala, 500 millones de personas, tenemos una lengua común, el español, y tenemos un territorio compartido, el ciberespacio. Nosotros estamos puenteando el archipiélago de los estados políticos, jurídicos, formalmente constituidos. Ahora, ¿por qué si ya tenemos esto, no se ha desencadenado el tema del poder? Y como me quedan 3 minutos, entiendo que voy concluyendo, ¿no? A pesar de que me faltaban como 80 láminas, pero bueno. Pero vamos a tratar de concluir allí. Básicamente, el mensaje mío es el siguiente. Nosotros tenemos absolutamente todo para ser una cultura de vanguardia y un poder mundial. Actualmente, los obstáculos que implicaban los aranceles llamados estados nacionales hispanohablantes, prácticamente los podemos puentear. Actualmente está dándose una cantidad ingente de intercambios interhispánicos, es decir, de intercambios entre personas que no son hispanohablantes del mismo país. Es decir, un mexicano con un español con un uruguayo con un chileno con un venezolano. Ya eso es moneda común. Entonces, ¿qué es lo que va a ocurrir? Nosotros sencillamente tenemos que entrar en la toma de conciencia de que nuestra cultura es una cultura de primera división. ¿Cuál es la prueba de esto? El mundo virtual irrumpe. ¿Cuál es la prueba de esto? Se me olvidó, ya me desconcentré con la campanita. Bueno, nosotros estamos en una cultura de primera división. Entonces, para hacerla operativa, esencialmente lo que necesitamos los hispanohablantes es caer en cuenta de que nosotros no somos mendigos, sino reyes, de que nosotros no somos sapos, sino príncipes, de que nosotros no somos patitos feos, sino cisnes. Es decir, nosotros tenemos que dejar
de creer en esas historias que nos dicen que somos los estandartes del atraso y la abyección. Nosotros tenemos que dejar de creer, por el lado de España, que ustedes son victimarios de los americanos, y por el lado de los americanos, que nosotros somos pobres víctimas de ustedes victimarios. Todo eso nos tiene metidos en una maraña de vergüenza y resentimiento que nos impide ver nuestra realidad. Mientras estuvimos juntos, fuimos primera potencia mundial. Mientras estuvimos juntos, generamos grandes obras. Pero para fundar las repúblicas americanas, el encono antiespañol había que afincarlo a tal extremo que terminamos en Hispanoamérica desvinculándonos de nuestra raíz principal, que es la hispana, porque hablamos español y estamos en una cultura de base católica. ¿Y cómo hicimos eso? Nosotros, los hispanoamericanos, caminamos por el mundo como lisiados. El día que retomemos la memoria, el día que recuperemos el borrado de origen y que veamos el esplendor del que fuimos capaces durante esos 300 años, toda la ecuación del poder que he venido desgranando se desencadenará. Voy a concluir con esta pequeña anécdota. Había una vez un león que fue criado entre ovejas. Por supuesto, este león no rugía, sino balaba. No se creía que era oveja, porque vivía entre ovejas, solo había visto ovejas. Un día, desde lo alto de una colina, otro león ve las ovejas y piensa, hora de comer. Y comienza a correr a tratar de agarrar alguna de las ovejas. Las ovejas entran en estampida, pero ¿cuál no será la sorpresa de este león cuando ve que entre las ovejas hay un león? Entonces el león se indigna y lo agarra por aquí, por el cuello, como las gatas agarran a sus crías, y lo lleva impetuosamente a un espejo de agua y lo pone frente a su cara. Este león se da cuenta de que no es una oveja. Y entonces, bueno, imagínense, comienza un proceso de transformación extraordinario. Le dice el león al otro, al león oveja, ruge. Ruge. Pasaron todo el día entrenando y al final del día se oyó había reconectado con su naturaleza. Y eso es exactamente lo que nos toca a nosotros los hispanos. Muchas gracias.